Este seminario es de válvulas de uretra posterior, lo preparó la Pili con Francisco. Francisco esta semana está de semanero y está en la trinchera, y justo ahora le tocó una pequeña cosa con un paciente, así que partamos nomás. Pili, el escenario es ¿Pueden ver tuyo. bien la pantalla? Miren Súper bien, que... Ya. ¿Y la siguiente también? súper bien, sí. Sí, Ya, Lo estás qué haciendo bueno, regio. oh, menos mal, porque he estado trabajando toda la semana para que esto funcione. Lo estás haciendo regio. Ya. Bueno, efectivamente, en esta oportunidad revisamos el tema de valvas de uretra posterior con Francisco. Así es que la idea es compartir aspectos generales, fisiopatológicos, si se quieren algunos aspectos básicos, pero obviamente que hay un montón también de polémicas de situaciones que en la práctica diaria pueden ser controversiales y que eso puede enriquecer al final la discusión. Partamos definiéndola como es una membrana congénita que obstruye la uretra posterior. Esas son las valvas de uretra posterior. Y pese a ser congénita, en general no se han identificado factores ni maternos, ni ambientales, ni genéticos claramente asociados a esta condición. Tampoco se han asociado a otras malformaciones. Algunos casos reportados de asociaciones con malformación rectal, pero en general no tiene malformaciones asociadas. Es la principal causa de obstrucción congénita de la salida de la vejiga en el recién nacido y en general en los niños. Tiene una incidencia alrededor de 1 en 5.000 hombres nacidos vivos, y da cuenta de alrededor de un 30%, entre un 15 y un 30%, depende de donde uno revise, de los trasplantes renales de la infancia. Por lo tanto, es de mucha importancia conocerla y manejarla. En los últimos años el diagnóstico suele ser precoz, cada vez se ven menos diagnósticos tardíos. La clasificación que se usa en la actualidad fue descrita hace más de 100 años por Young, y la divide en 3 tipos. El más frecuente es el tipo 1. Se trata de una válvula bicúspide que se origina en el piso de la uretra, un poquito más distal del verumontanum, y se proyecta hacia anterior y distal, fusionándose en la línea media. La tipo 2 son valvas que en general se describe que no son obstructivas y van desde el verumontanum hacia el cuello vesical. Algunos la descartan como valva porque no cumple el objetivo básico que la define, que es que sean obstructivas. Y la tipo 3 es una membrana que en general está un poquito más distal al verumontanum y que tiene una pequeña perforación en el centro. Hay quienes dicen que en realidad esta clasificación no es tal, que son todas siempre iguales, y que en realidad la instrumentalización, el paso de sondas hace que adopten estas formas diferentes. La embriología está todavía pobremente entendida. Hay algunas hipótesis que hablan de que hay alteraciones de la membrana cloacal, por ejemplo, y por eso la asociación a veces con las malformaciones anorrectales. Sin embargo, al parecer, esta que habla de que la inserción de los conductos mesonéfricos en el seno urogenital es la que se altera. Y a partir de ese punto, todo su trayecto que describe embriológicamente distal de los conductos mesonéfricos, formando el trígono de la vejiga y llegando a la uretra posterior, se altera también. Entonces, finalmente estos en la uretra posterior se fusionan en la línea media y a lo mejor serían los causantes de estas valvas. Esta es una teoría. Junto con ello, como sabemos, de los conductos mesonéfricos, ¿no es cierto?, se origina la yema ureteral, y esta, que va a ir a tomar contacto con el blastema metanéfrico, es la que produce la nefrogénesis finalmente. Y a lo mejor se asocia también a que hay un problema en esta interacción entre la yema ureteral y el blastema metanéfrico que explica la concomitancia de la displasia renal en estos niños. Estas son solo teorías, y como digo, están sujetas a bastante discusión y no se tiene tanta claridad. El problema grave de estos niños es que la obstrucción de la salida de la vejiga les produce un daño renal. Y los mecanismos por los que se produce este daño renal son diferentes, son variados, son distintos, y muchas veces concurren en un mismo paciente. Por un lado tenemos el daño por displasia renal, o sea, la insuficiencia renal o la falla renal por displasia renal, que es bastante irreversible, que podría tener su origen en lo que comentamos recién. Pero por otro lado también se sabe que la uropatía obstructiva
también genera falla renal, porque aumenta la presión intravesical y esta presión se transmite hacia el tracto superior, y este tracto superior que está siendo formado y se ve afectado por estas hiperpresiones, producen apoptosis celular, alteraciones de las diferenciaciones celulares, alteraciones histológicas en los glomérulos, y entonces también dan cuenta de falla renal. Ahora, o sea, producirían también la uropatía obstructiva, algo de displasia, y también directamente falla renal después. Hay quienes distinguen momentos en la embriogénesis distintos en los distintos pacientes. Por ejemplo, se dice que cuando la obstrucción es muy temprana y muy severa, lo que más se daña efectivamente es el parénquima renal. Hay más displasia renal y estos pacientes nacen con una insuficiencia renal ya establecida y uno poco puede hacer al respecto. En cambio, cuando esta uropatía obstructiva ocurre en forma menos severa y a lo mejor un poco más tardíamente en el embarazo, lo que más altera es la vejiga, tanto histológicamente como funcionalmente. Y el parénquima renal no se ve tan displásico. Entonces los niños no nacen con tanta displasia, pero sí con una alteración en el funcionamiento histológico de la vejiga muy importante, que a la larga también lleva a esta falla renal. Entonces, todos estos componentes hay que evaluarlos al momento de enfrentarnos a estos niños. Si a esto sumamos que además más de un 50% en algunas series se describe, presentan reflujo asociado, reflujo secundario por supuesto, y estos pueden evolucionar con infecciones urinarias, tenemos otro elemento más a que agregar que daña, que produce cicatrices y que también lleva a falla renal. Por lo tanto, la etiología de la falla renal en nuestros niños es múltiple y muchas veces concurren, como decía, varias causas. Ahora, lo concreto es que al disminuir la dotación de nefrones, es decir, al tener menos nefrones estos niños, estos también disminuyen su reserva funcional. Y comienza el fenómeno que también llamamos de hiperfiltración, que es otro elemento más que se agrega a la falla renal, porque es un fenómeno compensatorio, que se basa en la vasodilatación del arteriol aferente, que produce hipertensión de capilar glomerular, y hiperfiltración lo que mantiene la función renal relativamente aceptable por un tiempo. Sin embargo, a la larga se sabe que esto produce glomerulosclerosis y también lleva a la falla renal. Algunos signos clínicos que aparecen tempranamente y que nos dan cuenta de esta hiperfiltración son la proteinuria y la hipertensión arterial. Y ahí es donde los nefrólogos, digamos, son súper importantes el manejo y la acción precoz, por ejemplo, con inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ¿no es cierto? Porque esto claramente es muy importante de manejar para tratar de preservar lo más posible la función renal en estos niños. Otro fenómeno fisiopatológico que se ve en estos pacientes, en algunos de ellos, es el mecanismo de Popov, es decir, esta presión aumentada del sistema de alguna manera encuentra un escape, una válvula de escape, que puede ser mediante un reflujo vesicoureteral unilateral masivo, que generalmente se asocia a pérdida de la función del riñón ipsilateral, o a través de un uraco persistente, ascitis urinarias, divertículos vesicales que disminuyen finalmente la presión sobre el otro riñón, el que está funcionando. Y este pudiera ser un mecanismo que, si bien se agota y no es la panacea probablemente en todos los casos, pudiera preservar también algo de función renal, lo que es bastante apreciado en pos de la evolución de estos niños finalmente. Prácticamente 2/3 de estos niños, o por lo menos más del 50%, en la actualidad se diagnostica en forma antenatal. Y los hallazgos que nos hacen sospechar que hay obstrucción a la salida de la vejiga son, primero, que hay una mega vejiga, pero que además esta vejiga tenga paredes engrosadas, muchas veces el cuello vesical también muy engrosado, muy hipertrófico, y que además se asocia a esta uretra posterior dilatada. Junto con ello se ve la hidroureteronefrosis, que generalmente es bilateral, pero que también podría ser unilateral, y cambios en la ecogenicidad del parénquima renal, que en algunos casos, como decía, cuando ya están muy displásicos, se pueden ver estas típicas formas quísticas de la displasia en los riñones. Si además se asocian elementos como el oligohidroamnios o el anhidramnios, sobre todo en etapas tempranas del embarazo, se sabe que el pronóstico es muy malo, y inevitablemente estos pacientes van a morir, incluso algunos de ellos ni siquiera van a alcanzar a terminar el embarazo. Y estos son básicamente los elementos de diagnóstico antenatal ecográficos, y como vamos a ver, que ayudan a tomar algunas conductas.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que no toda megavejiga son valvas, no toda megavejiga es obstructiva. Hay otros síndromes que también pueden diagnosticarse, que tienen hallazgos bastante similares, como por ejemplo el Frumbelli, y que un examen acucioso que pueda evaluar la micción del feto, por ejemplo, podría ser muy orientador como para tratar de diferenciarlo. Otra cosa importante de diferenciar son las cromosomopatías que se asocian a megavejigas. Hay algunas de ellas, por ejemplo, la trisomía 13 o la trisomía 18, que efectivamente se asocian a megavejigas. En general tienen otras malformaciones asociadas también. Sin embargo, son incompatibles con la vida. Entonces, es muy importante diferenciar estos pacientes. Y si bien lo más probable es que ante estos hallazgos ecográficos estemos en presencia de valvas de uretra posterior, hay que ser bastante finos en seleccionarlos como para ver la conducta que vamos a adoptar al respecto. El diagnóstico postnatal, cada vez, como mencioné, es menos frecuente, y generalmente cuando se hace en forma bastante temprana en la vida, en el periodo recién nacido, al palpar vejiga, se puede sospechar, o al palpar riñones, o si no, rápidamente estos niños debutan con sepsis urinaria e infecciones. Por lo tanto, en general, los diagnósticos son bastante tempranos. En algunos niños se puede ver chorros miccionales débiles, ¿no es cierto?, que orienten. Sin embargo, el hecho de que exista un chorro miccional normal no descarta el diagnóstico. Y por último, hay un grupo pequeño de niños que todavía se diagnostica tardíamente en la edad escolar o en los adolescentes. Y en esto, por supuesto, la falla renal no es lo que predomina, sino que lo que predomina es la falla de la función vesical. Y lo que consultan es por síntomas de disfunción vesical, sean de la fase de Yene, como incontinencia, que es bastante frecuente, o de la fase de vaciado, como por ejemplo chorro débil, goteo, en fin. Entonces, como decía, es bastante poco frecuente, pero todavía se ve estos diagnósticos tardíos en pacientes que consultan en su etapa escolar o incluso la adolescencia por disfunciones miccionales. En el estudio siempre se parte con la ecografía, que se debe evaluar básicamente lo mismo que mencionamos en la ecografía prenatal. ¿Cómo está el parénquima renal? ¿Hay signos o no de displasia? ¿Hay signos o no de alteraciones de la refrigencia del parénquima? La hidroureteronefrosis es bilateral, es unilateral, qué tan severa es, cómo es la vejiga, pero no solamente decir que está dilatada, sino que cómo son las paredes, si son irregulares, si tienen divertículos, cómo es el cuello, si se ve hipertrófico, y por supuesto la dilatación de la uretra posterior da la imagen típica de esta patología, que es esta imagen del cerrojo, como el hoyito de las puertas, ¿no es cierto?, en que se ve la dilatación de la vejiga y de la uretra. La uretrocistografía probablemente es uno de los estudios más importantes, confirma el diagnóstico, nos da la información tanto anatómica de la vejiga como funcional, porque es un examen dinámico, que debería siempre contar con placas sin catéter para evaluar bien el vaciamiento de la vejiga, que muchas veces que nos va a evidenciar la dilatación de la uretra posterior, que muchas veces, como vemos en la imagen de la nos puede mostrar el cuello vesical que está abierto, y por supuesto las imágenes de la vejiga con la irregularidad asociada de sus paredes, en fin. Y el otro elemento crucial que nos va a aportar la uretrocistografía es la presencia o no de reflujo, y si este es uni o bilateral y en qué grado. Considerando que más de un 70% de los pacientes va a tener disfunción miccional y va a tener urodinamias alteradas, resulta de toda lógica que todos los niños con valva requieren estudio urodinamio. En general, idealmente, se deberían hacer dentro del primer año de vida, idealmente dentro de los primeros 6 meses de vida. Salvo, a lo mejor, esas excepciones que nacen con terribles estados de gravedad, de insuficiencias renales terminales, en fin, y están todo el tiempo hospitalizados, graves, en UCI, en fin. Pero, si no, todos debieran tener un estudio urodinàmico, y este idealmente se debería hacer mediante un catéter suprapúbico. Se ha descrito que los patrones urodinámicos en estos niños van cambiando, son dinámicos. Hay algunos que los dividen en 3 etapas, porque habitualmente en el periodo de lactante y en el periodo de, a lo mejor, escolar temprano, las vejigas tienden a ser hiperactivas y con baja compliance. Y estos patrones van posteriormente cambiando, pasando por un periodo de meseta en que no hay mucho cambio, en que disminuye la hiperactividad,
Pero finalmente, en un grupo importante de ellos, que según algunas series llegan a ser hasta el 50% de los niños, cuando se acerca a la pubertad, se comporta en forma diferente la vejiga y va hacia la falla miogénica de la vejiga. Entonces tenemos vejigas finalmente que son acontráctiles o hipocontráctiles y bastante dilatadas. ¿Mm? Entonces, bajo el concepto de que la obstrucción produce toda esta disfunción y este daño vesical, y también toda la disfunción renal, parece de toda lógica tratar de desobstruir a estos pacientes lo más precozmente posible. Y es así como surgió el manejo antenatal de estos niños, justamente enfocados en desobstruirlos y con la expectativa de lograr que un adecuado volumen de líquido amniótico desarrolle en forma adecuada también los pulmones y no se genere esta secuencia de POT, ¿no es cierto?, de hipoplasia pulmonar severa que lleva inevitablemente a la muerte del feto, pero que también evitar otras malformaciones asociadas a esto, como las de las extremidades. Entonces, se generaron todo ese tipo de expectativas. Y dentro de las expectativas también estaba la lógica de que si eso obstruíamos, también iba a mejorar la función renal y la función vesical de estos niños a largo plazo. Entonces se idearon distintas formas de hacer desobstrucción, digamos, desobstruir a los niños, partiendo por vesicocentesis seriada, siguiendo con el chant vesicoamniótico, que probablemente es lo que actualmente más se usa, y también algunas técnicas de cistoscopía fetal y manejo de las valvas de esta manera en el periodo prenatal. Ya en el año 2003 se reportaba lo que yo encontré que era uno de los primeros estudios de revisiones sistemáticas de metaanálisis del manejo antenatal de estos niños, y llamaba la atención de que había 0 estudios randomizados, 0, y todos eran series de casos, estudios controlados. Pese a esta gran dificultad, ya se vislumbraba que había cierta mejoría en la sobrevida de estos niños, ya que efectivamente mejoraba la hipoplasia pulmonar. Sin embargo, al parecer, el impacto en la función renal postnatal no se veía tan promisorio, digamos. Pero como no habían estudios randomizados, se ideó por ahí, por los inicios del año, de la primera década del 2000, de los años 2000, digamos, del milenio, este estudio Pluto, famoso, multicéntrico, que agrupó muchos centros europeos y que efectivamente se randomizaron en aquellos niños que recibieron el chant y en aquellos niños que no se trataron. Fue una gran decepción el hecho de que no se pudieran juntar el suficiente número de casos, y finalmente el estudio se cerró y no pudo hacer conclusiones extrapolables a la clínica por lo mismo, porque no tenían suficientes casos. Sin embargo, hicieron algunas observaciones que resultan muy importantes para mi gusto, y que son que efectivamente de los pocos que pudieron evaluar, los niños que tenían chant tenían casi el doble de la sobrevida de los que no tenían, y esta sobrevida pareciera que también aumentaba dentro de los periodos de lactante. Ahora, el pronóstico de la morbilidad renal a largo plazo no se pudo efectivamente demostrar que fuera mejor con recibir el chant que dejándolo sin intervención antenatal. Y otra cosa que hizo notar este estudio es que la megavejiga no es sinónimo de obstrucción y que se requiere una adecuada selección de los pacientes para ofrecer este tipo de procedimiento. Dentro de esa idea de seleccionar a los pacientes, uno de los elementos que se ocupa todavía es el estudio de la orina fetal, porque tratando de llegar a la conclusión si es que este riñón funciona o no funciona. En aquellos en que tengan estos parámetros normales, son solo los que se les va a ofrecer algún tipo de intervención neonatal. Los que las tienen anormales y por lo tanto asumimos que son riñones que no funcionan, no son candidatos simplemente para esto. En este estudio se vio que se tomaron las muestras de la orina fetal, y en estos mismos niños después se separaron 2 grupos, aquellos que nacieron con falla renal y sin falla renal, y se vieron que los parámetros a analizar que mejor predecían la función renal eran la beta-2-microglobulina, el sodio, el cloro y el calcio. Los otros, la verdad, que no eran tan sensibles. Y fue un buen punto de partida como para la selección de los pacientes que podían efectivamente ser subsidiarios de manejo antenatal.
El otro doctor que tuvo un aporte importante al respecto fue el doctor Roano, que los estadificó. Y entonces, también con el fin de seleccionar los mejor y ver cuáles son los que realmente podrían verse beneficiados de tratamiento. Y llegó a la conclusión de los que él denominaba estadio 2, es decir, aquellos que tenían megavejigas, hidroureteronefrosis bilateral, con oligohidroamnios, pero sin signos de displasia renal. Podían tener riñones hiperrefringentes, pero no tenían este aspecto quístico de la displasia renal, y además tenían parámetros urinarios fetales normales. Era efectivamente el grupo que más se beneficiaba, porque iba inevitablemente a la falla y a la muerte si no se hacía la intervención, y si se hacía la intervención efectivamente mejoraba su pronóstico vital perinatal. La gracia de probablemente de todos estos esfuerzos es tratar de estandarizar el manejo y la evaluación de estos pacientes para poder estudiar y hacer mejores estudios posteriores de los resultados del manejo antenatal. Y el último review que encontré del año 2017 efectivamente confirma las sospechas que tenían desde el principio, en que el CHAN mejora la sobrevida perinatal, incluso la sobrevida posterior en la lactancia todavía es un poquito objeto de duda, pero pareciera que también mejora. Sin embargo, la función renal a largo plazo no mejora con el CHAN y con el manejo antenatal. La gran mayoría de los niños, sin embargo, no requiere y no es subsidiario de este manejo antenatal, y lo que se hace es manejarlo cuando nace. Y una vez estabilizado desde el punto de vista respiratorio, lo que corresponde hacer en estos recién nacidos es el drenaje urinario mediante la instalación de un catéter uretral, uretrovesical, que descomprima el tracto urinario inferior. No se recomienda que estos catéteres tengan CAF, es decir, la Foley se trata de evitarla. El CAF produce algunos problemas, puede quedar, por ejemplo, inflado en la uretra posterior, que está muchas veces dilatada y muchas veces con orina, entonces es difícil, no es fácil de cateterizar muchas veces estos niños. Y precisamente en estas uretras que son súper grandes y dilatadas, el cuello vesical también está más alto, y por lo tanto, incluso con sondas de alimentación pudiera ser difícil de cateterizar, y a veces puede ayudar usar estas sondas que tienen la punta QD, que ayuda a orientar mejor el catéter, sobre todo en estos cuellos altos. Y eso pudiera ser un elemento que podría salvarnos en algún minuto en que nos cueste cateterizarlo. Finalmente, si nada de eso funciona, hay que derivarlos con catéteres suprapúbicos, pero el hecho es que hay que drenar esa vía urinaria al momento de nacer. Y luego que está drenada, es muy importante el control estricto de la diuresis y de todos los electrolitos, porque se sabe que se produce toda la poliuria post-obstructiva que puede producir desequilibrios hidroelectrolíticos importantes. Por lo tanto, el manejo de los nefrólogos es crucial acá. Lo otro que se debe controlar idealmente en forma diaria es la creatininemia hasta lograr el nadir, porque esto constituye también, en algún minuto se dijo así, un factor pronóstico en cuanto queda el nadir del niño de la creatinina plasmática a futuro. Y finalmente, después de 5 o 7 días de drenada la vía urinaria, se debería hacer un control ecográfico y ver si efectivamente se produce lo que esperamos, que es que se reduzca la dilatación del tracto urinario superior o no. Posteriormente, a ello hay que programar la ablación de las valvas. Esto se debe hacer cuando el recién nacido está estable, y a veces el que sea muy prematuro y muy pequeño es un problema, porque instrumentalizarlo es complejo. Entonces a veces hay que esperar que ganen algo más de peso también para poder llevarlos a pabellón a esto. Las formas de hacerlo existen distintas, con distintos instrumentales, los recetoscopios o los uretrótomos, dependiendo del método que se va a utilizar, sea con electrocoagulación, con cuchillo frío, incluso con láser. El hecho concreto es que uno no espera resecar las válvulas completas, sino que el objetivo es incidirlas generalmente a las 12, a las 5 y a las 7, para desobstruir el paso, la salida de la vejiga. Algunas de las complicaciones que se pudiera tener con la resección de las valvas es que sangre, que posteriormente evolucionen con estenosis uretral, o que se produzcan lesiones digamos, por supuesto, no deseadas en el esfínter externo. Sin embargo, probablemente es la resección incompleta lo más frecuente. De hecho, esto es lo que
lo que lleva a tener la necesidad de hacer un control con cistoscopía alrededor de 3 meses después para ir a resecar en caso de que haya quedado efectivamente incompleta la resección de las valvas. En la imagen estamos viendo una resección con láser. En general, cuando se usa el láser, se tratan de usar, se hace con láser de Holmius, y se tratan de usar frecuencias elevadas, ¿no es cierto? Es como lo que se hace en los dusting, en las litiasis. Ahora, hay algunos que promueven, junto con hacer la ablación de las valvas, hacer una incisión en el cuello de la vejiga, que generalmente es muy hipertrófico, sobre todo cuando se ve muy hipertrófico. Esto es súper debatible, a veces tampoco se hace en el mismo momento, sino que lo proponen según cómo evolucione el paciente después. Pero es algunos de los elementos que uno se puede encontrar cuando estudia este tema. A los 3 meses, como decía, es necesario hacer una nueva citoscopía y ver cómo está el estado de las valvas, si están completamente resecados, si necesitan un retoque, digamos. En ese minuto uno pudiera plantearse, sobre todo en base a lo que conversábamos previamente del funcionamiento de la vejiga, si no sería bueno aprovechar de dejar guías de urodinamia, por ejemplo, para hacer los estudios posteriores, o aprovechar el momento para circuncidarlos, por ejemplo, que también es un elemento importante en estos niños porque disminuye su riesgo de infección. Ahora, cuando los pacientes no evolucionan como uno espera después de drenar la vía urinaria con la sonda, o en aquellos niños que son súper prematuros y en realidad se hace difícil el manejo en ellos por eso, se ha planteado hacer las derivaciones urinarias. A veces ocurre que al drenar la vejiga y al colapsarse esta pared engrosada pudiera producir un efecto obstructivo en la unión ureterovesical. Y entonces, si bien se dice que esto es transitorio, se pasa solo, rápidamente, incluso en algunas partes lo mencionan dentro de las primeras 48, 72 horas, y que no hay que desesperarse porque, en fin, el paciente finalmente está en anuria, entonces es complejo. Hay otros que dicen, bueno, con esto es mejor plantear una derivación urinaria, y una derivación urinaria alta, de hecho. La verdad es que, si bien se ha visto que mejora la función renal en estos niños a corto plazo, a largo plazo no hay muchas diferencias entre hacerlas o no hacerlas, entre hacer solamente ablación de valvas o además proponer una derivación urinaria. Y aquellos que están en contra de hacerlas y que para ellos esgrimen esto de que pudiera contribuir a la disfunción vesical porque es una vejiga que finalmente no cicla de manera adecuada, también es algo que está muy en discusión, y hay varios trabajos que lo desestiman completamente y dicen que en realidad la disfunción vesical no depende de si ha sido derivado o no en el periodo recién nacido. Entonces, las derivaciones urinarias en los niños es uno de los temas controversiales que a lo mejor podríamos comentar después, según la experiencia que tienen cada uno de ustedes en sus distintos quehaceres. Entonces, después de instalar la sonda, los niños que no mejoran, ¿es realmente peor su pronóstico funcional? Pareciera que sí, porque no mejoran, digamos. ¿Es realmente indicado o beneficioso para el paciente hacer una derivación urinaria en estos casos? Como decía, son temas que persisten en controversia y que sería bueno comentarlo. Lo otro, el tema de la circuncisión, porque uno pudiera decir, bueno, aprovechar la primera cirugía y el niño hacer la circuncisión, sobre todo si tiene uno de estos dispensadores para hacer de estas guillotinas que se hacen en el periodo neonatal, las circuncisiones, y que andan muy bien. Sin embargo, esto podría alargar los tiempos quirúrgicos, que no queremos alargarlos en las primeras intervenciones, cuando los pacientes son recién nacidos y muy pequeños. Entonces, a lo mejor la circuncisión se podría programar para la segunda cistoscopía. También son temas de debate, ¿no es cierto? Pero al final está claramente recomendada porque disminuye el riesgo de infección. Bueno, si bien el pronóstico a corto plazo en estos pacientes ha mejorado mucho con el tiempo, la morbilidad que acompaña esta patología se extiende mucho más allá de la infancia, de la adolescencia, y llega incluso a afectar en la adultez a estos pacientes.
muchas veces hay niños que, por ejemplo, se habla de alrededor de un 25% de estos pacientes que llegan a la adolescencia flanqueando bastante bien las dificultades del funcionamiento renal y del funcionamiento vesical, o sea, bastante bien. Sin embargo, en ese momento se producen cambios importantes de masa corporal, de crecimiento, y esta función renal, con esta reserva funcional renal límite que tenemos en estos niños, se descompensan y muchas veces en ese minuto se presentan los problemas de insuficiencia renal. Más allá aún, si pasan este periodo sin requerir mayores terapias de sustitución renal, pueden llegar a la adultez y presentar crecimiento prostático y eso descompensar completamente una vejiga que también estaba dentro de su límite de compensación. Entonces, al final, el fondo, el mensaje es que estos niños son pacientes para siempre y potencialmente pueden requerir terapia de sustitución renal, trasplante renal para siempre. Y que cuando crecen van a tener también otros problemas que hay que considerar, como problemas de fertilidad, incluso de la función sexual. En cuanto a la insuficiencia renal, la evolución de la insuficiencia renal, ya lo hemos mencionado, hay un grupo que se presenta con displasia renal desde el nacimiento y por lo tanto van a ser insuficientes renales desde lactante. Pero hay otros que van a ir dependiendo, esto se va a ir desarrollando a medida que crezcan y básicamente influenciados por la disfunción vesical. Por lo tanto, manejar la disfunción vesical es un elemento central para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Hay trabajos, por ejemplo, Smith escribió trabajos con grandes series de la evolución de los pacientes con valvas de uretra posterior, en que describe que hasta un 30% antes de los 10 años, o 35% va a tener una enfermedad renal crónica, y de ellos hasta un 10% podría ser incluso terminal. Otras series hablan incluso de que estos porcentajes pueden ser mayores. Entonces, sabemos que la disfunción miccional, sabemos que la edad en el diagnóstico es importante, sabemos que el momento en que se desobstruye el paciente también es un factor pronóstico, pero este estudio trató de afinar un poco más cómo podemos predecir qué pacientes van a andar más mal y qué pacientes van a andar un poco mejor. Y ellos encontraron que la tasa de filtración glomerular al año de edad, más que el nivel de creatinina plasmática al año de edad, es un factor predictorio. Cuando esta es de más de 80 ml minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no es cierto?, tienen mucho mejor pronóstico esa función renal que las que tienen menos de esa tasa de filtración glomerular al año. Otro elemento importante del pronóstico es la aparición de la proteinuria. Acuérdense que está relacionado a la hiperfiltración, por lo tanto también define el pronóstico. Y las alteraciones de la ecogenicidad renal también resultaron estadísticamente significativos para predecir el pronóstico. Y fíjense que variables como el reflujo, las infecciones urinarias, en esta serie por lo menos no parecen ser tan definitivas o definitorias. En cuanto a la disfunción vesical, sabemos que, y ya lo hemos mencionado, alrededor del 75% va a tener disfunciones vesicales. El término vejiga de valvas fue acuñado por ahí por la década de los 80 por Mitchell y describía aquella vejiga que pese al ser desobstruida, evolucionaban con deterioro que influía en el tracto urinario superior finalmente. Y claro, porque en el fondo estas vejigas tienen histología alterada y tienen funcionalidad alterada de origen, digamos, desde su desarrollo embriológico. Y como también mencioné, el hecho de hacer ostomías, que en algún momento fue debate, se ha desestimado como factor importante en la disfunción vesical a largo plazo en estos pacientes. Y los estudios urodinámicos revelan que un patrón habitual de encontrarse es que cuando son más chicos tienen patrones más bien de hiperactividad y de hipocompliance, y cuando son más grandes de fallas miogénicas, como decía. No todos los pacientes van a ser falla miogénica, por supuesto, pero un porcentaje no menor. Entonces estos patrones hay que estar muy atentos en la evolución del niño cuando van cambiando para indicar las terapias que correspondan. Así las vejigas hiperactivas se van a necesitar de anticolinérgico, y si estos fallan incluso pueden requerir terapias de ampliación, cirugías de ampliación vesical, por ejemplo, y las que se comporten finalmente como falla miogénica van a requerir un drenaje, ser vaciadas con cateterismo muchas veces o con derivaciones urinarias continentes. Otro elemento que se ha discutido como importante para el manejo de la difusión vesical de estos niños es tratar el reflujo vesicoureteral. Sobre todo cuando hablamos de estos pacientes que tienen estos reflujos masivos que
que muchas veces son unilaterales, y en estos riñones que no funcionan y que no permiten que la vejiga funcione en forma adecuada y alteran mucho más la función de la vejiga. Entonces, en estos pacientes se plantea el manejo del reflujo vesicolateral para mejorar la función vesical. En sí, no en cualquier paciente se plantea algo así, o sea, la gran mayoría de los pacientes que presentan reflujo asociado a las valvas, mejora al liberar la obstrucción y al manejar la difusión vesical. Ese es el pilar del tratamiento del reflujo. Sin embargo, en estos casos en que pudiera estar afectando la función de la vejiga, la dinámica vesical, pudiera plantearse tratamientos endoscópicos u otros procedimientos antirreflujo para el manejo en ese sentido del paciente. Incluso a veces llegando a la nefroureterectomía o a la nefrectomía, y en los casos que se requiere ampliar la vejiga usando este uréter dilatado como para ampliarla, o usando este uréter dilatado como para hacer una derivación urinaria continente, entonces como conducto cateterizable. En cuanto a la hidronefrosis, lo que tenemos en estos pacientes es que este daño tubular que se produce generalmente da fases de insuficiencia renal de mucha poliuria, con mucho aumento del volumen en las vejigas, y esto, por supuesto, que perpetúa la disfunción vesical y la disfunción del tracto urinario superior. Entonces, en estos casos de pacientes muy poliúricos con hidronefrosis persistente, también se ha planteado el uso de sondeo nocturno como un elemento que podría ayudarlos a disminuir el riesgo de seguir deteriorando la función renal. El seguimiento, cada institución tiene sus propios protocolos de seguimiento probablemente, pero los principios del seguimiento de estos niños son bastante universales. El objetivo es identificar parámetros que pueden influir en el desarrollo de la insuficiencia renal y tratarlos y manejarlos a tiempo antes que esto ocurra. Con el fin de maximizar la función renal, minimizar infecciones, minimizar el riesgo de cicatrices renales y, por supuesto, manejar la disfunción vesical. Entonces, los programas pueden ser variados, pero el objetivo debería apuntar hacia eso. Por último, hablar un poco de la fertilidad y la función sexual en estos niños. Se ha asociado fertilidad disminuida a los niños con valva de uretra posterior. Esto no está zanjado, no está claramente establecido, sin embargo, sí se sabe que, por un lado, los que caen en insuficiencia renal crónica tienen alteraciones en su potencia sexual, en la libido, pero además, mecánicamente, el tener la uretra tan dilatada puede producir eyaculación retrógrada, alteraciones de la propulsión del semen, y de esta manera tener alguna dificultad, efectivamente. Hay estudios también que evalúan el semen y la motilidad de los espermios y son un poco contradictorios en sus conclusiones finales. No son necesariamente infértiles finalmente, eso probablemente es lo más importante. Y lo otro que hay que considerar es que hasta un 12% se puede asociar a criptorquía, entonces por ese lado también pudiera haber algún problema en la línea germinal de los testículos. Alrededor de un 30% de estos niños, como comentamos, terminan trasplante renal. Y siempre la disfunción vesical es una amenaza no solo para la función del riñón antes de perderlo, sino que posterior al trasplante para la sobrevida del injerto. Por lo tanto, los estudios pretransplante dirigidos específicamente a la vejiga y el manejo de la disfunción vesical pretransplante y posttransplante son muy importantes. Estudios a largo plazo aparentemente finalmente no ven mayor diferencia en la sobrevida del injerto en este tipo de pacientes que en otros. Sin embargo, sí se menciona que cambia el funcionamiento del injerto. Entonces, el manejo de la vejiga es crucial en los pacientes antes y después de trasplantarse. Como conclusión, podemos decir que es la principal causa de obstrucción al tracto de salida de la vejiga en los niños, que por definición las valvas de uretra posterior se asocian a displasia renal, dilatación del tracto urinario superior, reflujo, riesgo de infecciones urinarias, disfunciones vesicales y, en muchos casos, lamentablemente, trasplante renal. La mayoría se diagnostica en forma antenatal. La ablación de las valvas, el tratamiento recomendado de elección, y las derivaciones urinarias son procedimientos válidos, pero que probablemente se deben reservar para casos seleccionados. Persiste controversia en el manejo neonatal de aquellos que no mejoran con el cateterismo inicial. Un gran número de los pacientes va a desarrollar inevitablemente una insuficiencia renal terminal. Los protocolos de seguimiento de estos niños permiten disminuir el riesgo de deterioro de la función renal, así que es muy importante establecerlos y seguirlos.
y el manejo de la difusión vesical resulta fundamental en el pronóstico de estos niños. El tratamiento de las valvas está en continuo cambio, pero siempre apuntando a que la terapia mejore el pronóstico finalmente de estos pacientes. Eso era lo que les quería presentar. Muchas gracias, Pili. Sí, muchas gracias, Pili. Hola a todos. Ah, llegaste, Francisco. Bien, todo tuyo. Desde hace rato. Qué bueno. ¿Algún comentario de alguien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún aporte? ¿Puedo hablar? Hola. Hola, Pepo. Hola. Ricardo Yáñez, de Concepción. Adelante. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Primero agradecerle al grupo del Exequiel por permitirnos acceder a la reunión de ustedes y felicitarlo por el nivel de la reunión. Gracias y felicitaciones. Lo segundo, un par de comentarios, tal vez por los años que han pasado. De todos los métodos que mostró la doctora, y mostró preciosa la foto del cuchillo de Roth, el cuchillo frío, que es un verdadero garfio, para nosotros ha resultado ser el armamento de más utilidad, porque tú enganchas las valvas, es bastante más cómodo, tú sientes la resistencia, y los daños, habiéndonos manejado con la sonda con electro y con láser, creemos que es lo más seguro. Es un aporte en el sentido de nuestra experiencia. Lo segundo, enfatizar el concepto de tratar de no tocar la uretra. La Pauli está por ahí y yo recuerdo que Bélgica eran los que promovían la cistografía por punción con una aguja curva y hacían una cistografía y contrastaban desde arriba sin tocar la uretra. Y si uno le va a colocar sonda, tratar de acceder a esa uretra lo más luego posible, porque la misma sonda destruye parte de las valvas. Y por último, un concepto para la gente joven que va a manejar hartas valvas, que no es un concepto mío, pero lo hemos acuñado ya, es tal vez en la revisión de los 3 meses, junto con incluir la circuncisión, considerar un Mitrofanov con apéndice rutinario en este grupo de pacientes. Yo lo dejo como una idea que puede tener facilitar el manejo posterior. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Puedo hablar? Sí. Hola a todos. Don Pepo. Felicitaciones de nuevo a la Pili, ya nos acostumbra a estas presentaciones magníficas. Un comentario y una pregunta. Y me tomo del comentario que hace Ricardo. Resulta que aparentemente lo más importante en el tratamiento de las valvas uretrales no es la resección de las valvas, sino más bien el tratamiento o el manejo de la vejiga. Que te pueden quedar súper bien resecadas las valvas y muy bien ablacionado todo, y tú haces un lindo trabajo endoscópico y resulta que todo se va a la cresta porque la vejiga no funciona nomás. Entonces, dos cosas importantes ahí: el grado de displasia renal del paciente asociado a la obstrucción crónica, una, que los nefrólogos nos pueden dar muchas ideas o formas de tratarlo, y la vejiga. La vejiga en esto es fundamental, y desafortunadamente es el fantasma, y en ese sentido le encuentro mucha lógica a lo que plantea Ricardo, de a lo mejor dejar ya esa vejiga desfuncionalizada, o si no desfuncionalizada, no, me expreso mal, dejarla cateterizable. Recordemos que estos niños son niños que tienen uretra sensible, entonces, no sé, ¿qué opina el resto de eso? Y la pregunta era, una vez que tú resecas la valva, yo sé que hay distintos esquemas de trabajo, pero ¿cuánto tiempo dejas la sonda? Si lo dejas con sonda o no lo dejas con sonda, y si la revisión es tan tardía, a los 3 meses, ¿por qué no revisar antes de eso lo que hiciste, si está funcionando bien o no? La flujometría, si la están utilizando como primera forma de evaluación de la ablación de manera precoz. Eso. ¿Respondes, Pili, o respondo yo? Está silenciada, Pili. Respecto de la sonda, bueno, los protocolos, como decía, van variando en toda la industria. Nosotros, en el hospital,
se ha seguido el protocolo de los ingleses, ¿no es cierto?, del Great Ormond, que efectivamente hacen el control a los 3 meses. Ahora, ¿cuánto tiempo dejar la sonda por procedimiento? Entiendo que son 24, 48 horas. ¿Y cuál era el otro comentario? ¿Cuándo repites la cistoscopía control? Eso es lo que yo decía. En general se usa los 3 meses, es un protocolo que existe en el Exequiet, pero en realidad se hace en base a lo que está como protocolizado de los ingleses. Ahora, todo eso está sujeto a la evolución del paciente y cómo vaya su ecografía, cómo vayan los otros parámetros, ya sean las infecciones, en fin, por supuesto. A ver, Pepo, te respondo. Yo creo que la cistoscopía a los 3 meses es porque es el tiempo que tienes más o menos de una cicatrización. Entonces, hacerlo antes probablemente no tengas todavía una cicatrización bien establecida y va a ser un poco falso que tú lo revises antes. Entonces, creo que a los 3 meses es una buena opción por el momento de cicatrización en base al protocolo que hacen en Inglaterra. Podrías esperarte hasta los 6 meses, pero creo que es mucho. Con respecto a la uroflujometría, generalmente son pacientes muy chicos, que hacerle una uroflujometría a un niño con pañales es extremadamente complicado. Entonces, tal vez en los grandes sí, pero ahí ahí te puede servir para ver cómo están, pero como tú dices, a veces mientras tengan la uretra permeable, tal vez la uretra no es el problema es la vejiga, y eso más bien con la urodinamia, no tanto con la uroflujometría. Y lo otro es que tratamos de que si tienen algo en la uretra, válvulas de uretra posterior o cualquier otra cosa, tratar de hacer la urodinamia por una sonda suprapúbica para dejarle libre la uretra y que puedan orinar bien. Renato levantaba la mano y después la doctora Baquedano. Francisco. ¿Se escucha, no? ¿O sí, el doctor dale. ¿Doctor Subieta? ¿Qué? Renato, ¿estás tú? No estoy en condiciones. Estoy en pelota. Se lo van a perder. Oye, muy buena la presentación. Gracias por la invitación. Yo quería un solo punto, que no sé qué les ha pasado a ustedes cuando se han enfrentado prenatal a un diagnóstico megavejiga y unas posibles valvas. Porque los obstetras están absolutamente, o sea, no están queriendo hacer chant por los pésimos resultados que tienen. Entonces quería preguntarles si han tenido la misma experiencia que yo y qué cosas plantean. Yo tengo la duda, yo sé que la Pili planteó ahí que los chant están teniendo cierto éxito, es una discusión que hemos tenido con la Fran en reiteradas oportunidades. Yo la verdad es que cada vez le pongo más duda a los chant. Creo que llegamos tarde a la embriogénesis, creo que el daño está hecho y eventualmente el riesgo de acelerar el parto puede ser peor que lo que ya está. Yo sé que esto no es ni blanco ni negro y hay muchas opiniones, digamos, pero yo no soy muy proclive a los chant. La gente de Miami hoy día tiene un chant que se lo ponen así bien agarrado con unos sistemas que después incluso tienen que llevarlo a pabellón para sacarlo, para evitar que el chant se salga durante el embarazo. Todavía no logran demostrar que tenga mejor función renal y sí tienen un par de aceleramientos del parto. No lo sé, Renato, la verdad no estoy ahí en la duda, ¿para qué te voy a mentir? No, pero es que, ¿sabes lo que me preocupa a mí de esto? Es que es un paciente real que vamos a estar enfrentados todos. O sea, la próxima semana te pueden decir, hoy tenemos un paciente de 22 semanas, una mansa megavejiga, está cayendo el líquido amniótico. Hay que dicen, no le colocamos el chant porque los resultados, sí está súper demostrado, de chant son malos, porque los cabros chicos se los sacan con la mano, a veces duran 3 días, se desplazan obviamente cuando la vejiga se empieza a vaciar, pero ¿qué así con ese paciente? O sea, ese es el problema, y son pacientes reales, acá en Chile, o sea. Sí, de acuerdo contigo. ¿Alguien está ofreciendo algo más, algo distinto? Mira, no sé si dependiendo de la edad, algunos están ofreciendo solamente drenaje de la vejiga e instalación de líquido amniótico más que un shunt, pero creo que se depende mucho de la edad, porque cada vez
cada procedimiento, hacerlo cada 3 días o cada 5 días, obviamente conlleva un mayor riesgo. Me parece que por lo menos nosotros hemos tratado a un paciente que lo estaba viendo Masami, pero no eran unas valvas, era un plum belly y primero le hicieron eso, hicieron una liberación de la megavejiga que lo instilaban en el líquido amniótico hasta que creció lo suficiente para ponerle un shunt. Y el shunt también duró un tiempo, después se lo comió, al final estaba dentro de la vejiga, pero hizo que por lo menos los riñones no se echaran a perder y que también tuviera buen desarrollo pulmonar. Pero es que yo creo que de verdad hay algo que ofrecerle a estos pacientes. Puede ser que el shunt, como decís tú, sea transitorio, pero rescatas algunos nefrones. Y una cosa que yo he tratado de convencer a los obstetras es que, producto de estos pacientes que se rompen los riñones por valva, es tratar de hacer una nefrostomía prenatal. Nosotros lo hicimos en el último caso, y que te diría que rescatamos bastante función renal, porque cuando le ponís la nefrostomía prenatal en la parte en la espalda, los niños se los sacan menos. Esa es mi hipótesis. Y yo creo que dura más el shunt que lo que dura en vejiga. Por lo tanto, en pacientes que tengan una diuretonefrosis muy importante y que uno los pille precoz, yo creo que sería una súper buena idea hacer nefrostomías en vez de shunt vésico-amniótico. Puede ser. Doctora Baquedano, después doctor Subieta y después Sole Celis. Yo quería contar que al igual que el Ezequiel, nosotros hacemos la revisión a los 3 meses, pero hacemos una uretrocitografía previa. Muchas veces nos ayuda harto a complementar lo que vamos a encontrar en la cistoscopía. Ese es un muy buen examen. La uretra posterior nunca probablemente va a ser normal, pero puede disminuir considerablemente. Y el otro comentario es que van a haber valvas uretrales que no tienen reflujo y que tienen una gran ureterohidronefrosis secundaria, como decía la Pili, excelente presentación Pili, como siempre, por una hipertrofia del detrusor. En esas no hay que entrar en pánico, ¿eh? Uno se pone vieja y se va poniendo más relajada. Esos pacientes, si tú resecas con bastante tiempo, en varias semanas, empieza lentamente a disminuir el grosor y la dilatación empieza a revertir. Antiguamente, si optábamos por hacer las pielostomías bilaterales, que son muy mal manejadas. Yo a veces en esos pacientes que no tienen reflujo y que estoy planteando una obstrucción, le hago un cintigrama. Ustedes saben que yo soy médico nuclear en mis tiempos libres, y entonces efectivamente el cintigrama, al igual que la misma interpretación que en los megaureter, tú ves efectivamente si hay una curva muy ascendida que no tiene ninguna reversibilidad, y me ha ayudado a ser prudente y no hacer pielostomía. Eso. Doctor Subieta. Pauli, una pregunta. ¿Haces 2 uretro? Yo le hago uretro antes de la cistoscopía a los 3 meses. ¿Pero le haces al diagnóstico y a los 3 meses o solo una? No, le hago uretrocitografía para el diagnóstico, después de la resección, 3 meses después le hago una nueva uretrocitografía, antes de la revisión en pabellón. O sea, 2 uretros en 3 meses. Sí, si le hago 4 o 5, sí. Perdón, Ricardo. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en el tiempo, ¿no es cierto?, es la revisión de las valvas, que años atrás no lo hacíamos. Los niños mejoran y muchas veces mejoran sin que necesariamente hayan resecado, hayamos hecho una buena resección, y es más lenta la regresión, y eso muchas veces no lo notamos. Y esto ha cambiado mucho a propósito de muchos trabajos que han habido, ¿no es cierto?, que a pesar de que uno se queda con la sensación de que hizo una muy buena resección, en las revisiones posteriores hay un alto porcentaje de valvas residuales, y por eso que yo creo que es interesante hacer también la uretrocitografía. Muchos la hacen, sobre todo porque evita alguna revisión, porque cuando tienen una uretrocitografía que no muestra una valva residual, no creo que sea necesario ir a hacer la cistoscopía, pero el porcentaje de valvas residuales que se encuentra
en general es alto. Me llegó un trabajo ahora a revisar de válvulas anteriores, que no es lo mismo, pero un 60% de valvas residuales aparecen en la revisión. Si lo tenemos que hacer antes o después, antes de los 3 meses o después de los 3 meses, no lo tengo claro, ¿ya? No creo que la cicatrización tenga que ser algo que influya, porque si uno le quedan valvas, el que cicatrice o no cicatrice no va a cambiar. La valva que uno no resecó bien va a quedar igual, haya cicatrizado o no haya cicatrizado. De manera que hacerlo un poco antes, no sé si es pecado. En relación a lo que dice Renato, yo estoy con él. Yo creo que uno debe ofrecer una derivación en la medida que se pueda antenatal. Lo que pasa es que a lo mejor debemos seleccionar bien los enfermos, porque no ocurre lo que decía PJ, que podemos llegar tarde. Si es un niño que tiene mucha displasia renal, que lo podemos saber, no es un niño que vamos a ayudar mucho, pero un trabajo que mostró Pili, ¿no es cierto?, en que distinguía a los que tenían alteración de la función renal y los que no tenían alteración de la función, y que coincidía mucho con que tenían cierto grado de displasia, es un factor que nos permite diferenciar tal vez a quienes vamos a favorecer con un chant y a quienes no vamos a favorecer. Y a los que sí podemos favorecer, yo creo que independientemente de que los niños se lo puedan sacar, vamos a ir en ayuda de ellos si colocamos un... Gracias. Sole Celis, ¿querías decir algo? Sí, en el Hospital San Borja los ginecólogos están haciendo una intervención que hacen como de rescate. La hemos visto un par de veces en guaguas súper chicas, de 16, 18 semanas, con hidronefosis y megavejiga oligohidramnios, y que se meten a la vejiga y con un balón dilatan la uretra. Con eso, los pacientes que han hecho sí se mejora el oligohidramnio, han llegado a término, pero con riñones ecogénicos. O sea, no es algo que uno diga... Sí, pero eso es lo que ellos están haciendo, que dilatan la uretra con estos balones como un megauretre, pero más finito, es súper finito y nada, pues es súper difícil, les cuesta un montón y efectivamente la función no mejora, pero mejora el líquido amniótico. O sea, Renato me parece que presentó un paciente así, que lo hizo en Clínica Las Condes y tiene la mano levantada. Desde mi punto de vista creo que es súper difícil encontrar el lugar donde tienes que hacer la dilatación. Y pudieras lesionar más la uretra o, no sé, Renato es el que tiene experiencia. ¿Nos puedes decir algo, Renato? Con Renato Sí. también hay una San Borja porque es el mismo equipo. Y el balón es extremadamente difícil. La idea lo que yo les decía y que tratamos de hacer es no hacer una dilatación, sino que pasar el balón por la uretra, cosa de con eso romper las valvas. ¿Sí? Y que es una idea que está como en boga. Yo creo que alguna cosa mejor vamos a hacer por uretra, le insisto, la nefrostomía. Y quería decir una cosita corta con respecto a la revisión de las valvas. ¿Por dónde entras? ¿Tú entras por la uretra fetal? Por vejiga. Eso se hizo mucho tiempo. Se hizo citoscopía fetal por año con... No, pero es que no es citoscopía. No, sí, pero eso es láser. Si la gracia del balón es que tú pudieras, como digo, entrar a la vejiga, ver la uretra, ver el cuello vesical y pasar una guía hacia adelante y tirar el balón como inflado. Hay unos belgas creo que lo hacen. Y que a mí me parece que si no infláis mucho el balón, capaz que rompáis las valvas. A mí lo que no me gusta es meterle láser o meterle energía en unas guaguas que tienen una uretra de 1 milímetro. Hay hecho una vez una citoscopía fetal, es un desastre. Sí, por eso te digo, no me gusta mucho el mecanismo. Y lo que yo vi hacer esa vez no me parece mucho. La iatrogenia es mucho mayor que dejar al niño en su evolución natural. La lesión de la uretra... Que se mueren. No, lo que pasa es que la evolución natural es lo que hay que... El paciente que tiene 20 semanas y no tiene líquido amniótico o ya el líquido amniótico está cayendo al mínimo, ese paciente se va a morir igual. ¿Sí? Eso lo sabemos. Quería decir una palabrita antes de terminar de la revisión de las valvas, porque el grupo, yo creo que del Calvo, Sandón nos enseñaba a revisar las valvas a la semana, y creo que no tenía mucho sentido. Y con respecto al porcentaje de valvas que quedan, siempre queda algo, y no sé cómo estarán escritos en los trabajos, uno entra a los 3 meses o a los 2 meses y te queda una cosita y tratáis de pasarle el resectoscopio. Yo creo que de mis casos
en 100% algo queda y 100% le trato de hacer algo. Pero mucho de eso que queda no tiene ni un sentido. Tiene buen flujo. Francisco. Por eso Sí, es importante el uretro que hace la Por Paulina. eso el derecho es importante, porque si Sí, no, obvio. se Porque permite sugestiona. seleccionar lo que hacer o no. Exactamente. PJ quiere Sí, decir algo. me preocupa, yo creo que alguna vez nos hemos discutido en la rama, qué sé yo, el que este es un terreno que hemos perdido o no nos hemos metido o hemos dejado que los obstetras lo hagan. Una cosa es que hagan un chant y la otra, que por suerte después Renato lo aclaró, él estaba presente, en que se metan obstetras a la uretra y empiecen a hacer algo que después los que tenemos que arreglar el pastel, si es que la guagua sobrevive, vive para adelante, somos nosotros. O sea, creo que hay que trabajar bien de la mano con los obstetras, porque hemos visto que meten láser, que meten cuchillo frío, que tratan de ayudar, pero al final del día no sé qué tanta experiencia tienen. Entonces, hay que estar bien a caballo en eso. Y lo otro, entendiendo la idea tuya, Pauli, de poder hacer una uretro antes de volver a revisar, la radiación de 2 uretros en 3 meses me hace un poco ruido. No sé si costo-beneficio realmente tiene algún beneficio. Lo dejo planteado nomás. El no hacer una nueva resección de valva, si no la necesita. Es menos invasivo una uretro que meterse a pabellón, cateterizarlo, hacerle una cistoscopía, etc. En ese sentido yo lo entiendo. Un poco, Renato, ¿estás por ahí? Sí. A ver, yo estoy de acuerdo con PJ que nosotros deberíamos trabajar con los obstetras, ¿ya? Y no soltarle mucho, sobre todo porque esto que están llamando dilatación, no hacen una dilatación, meten un balón inflado, ¿no es cierto?, a destruir la valva, ¿ya? No para dilatarla, ¿ya? Pero si meten una sonda con un balón, en esto de pensar en qué otras cosas se puede hacer, ¿no has conversado con ellos o ellos no han pensado esa sonda con ese balón, dejarla inflada en la vejiga, cosa que no se salga o no se la saquen los niños, etcétera? ¿No han intentado, no han hecho algún caso así? No, y yo sepa no. Sí, mira, todo nace de la discusión de que, le vuelvo a insistir, no quieren poner chant porque los resultados son malos en la literatura. Yo creo que en los congresos obstetrizas discuten eso. El trabajo con los obstetras es súper difícil. Yo me sentía que trabajaba en equipo, que te escuchan, y no es tan así. O sea, hacen lo que ellos creen que tienen que hacer y creo que están súper convencidos de que el paciente, mientras esté dentro del abdomen fetal, es de ellos. Y ellos hacen procedimientos y todas las cosas. La doctora Letelier por años fue al Barros Luco a las reuniones de distosia. Lo mismo hago yo. Yo voy a todas las reuniones de distosia y se conversa. Es decir, no sé cuál es la realidad tuya, pero si tú me preguntas a mí, no hay ninguna, en todas las reuniones, de todos los pacientes que tienen, no sé, claro, las pielectasias no, pero se conversan y se ve cuál es el beneficio. Es decir, no se ha hecho ningún chant así a espaldas. Puede que tengamos algunas diferencias, pero en general es por consenso, es decir, es un procedimiento de alto riesgo, Es decir, no sé si la legislación si le pasa algo a ese bebé, si tenemos respaldo legal. Entonces, esos procedimientos, los obstetras son algunos bien entusiastas, pero igual que hoy día los comités oncológicos, no hay ningún procedimiento de esta envergadura que se hace si no pasa por una reunión. A mí me parece que esa es la modalidad mayoritariamente. Puede que tu experiencia sea distinta, pero... No, yo creo que mi experiencia es distinta. Mi experiencia, a pesar de haber trabajado con ellos, es distinta. A pesar de, por decirte ese caso que mencionan del Paula, lo conversamos, ¿cachai? Entonces, es que yo creo que no tiene indicación, ya perdiste. No, pero es que igual vamos a hacer la cuestión. ¿Quieres ir? Yo feliz, los ayudo, tengo más experiencia que ustedes probablemente en balones. Waldo Sepúlveda, que es el que más chant ponía, tampoco ya no está en Las Condes, tampoco preguntaba, te llamaba cuando el chant ya estaba puesto. Entonces, no sé cómo está Masami haciéndolo, no sé cómo lo hacen en la Católica. Pero a mí me parece que si los gallos deciden colocar un chant, no sé cuánta fuerza tiene uno para decirles, ¿sabéis qué? Ya no tenéis indicación.
No sé cómo es el Ezequiel. Igual que difícil se tiene- puede hacer siempre un personaje, no es la tónica, pero en general esto es una reunión discutida. Perdona, pero en general hoy día en ese tipo de pacientes nosotros lo hacemos, va el neonatólogo, va la psicóloga, están los cirujanos. Nosotros todos los pacientes con alguna malformación se juntan una vez a la semana y se convoca al urólogo si el tema es urológico. No tengo la misma experiencia, todo lo contrario. La Nelly yo creo que nos puede contar mejor. Sí, la doctora. ¿Cuántos chantos han puesto en la Católica en el último tiempo y que te hayas dicho que sí o que no? Yo creo que 2. Inicialmente yo puse 6. Inicialmente, yo hice una cistoscopía fetal. Durante una semana no dormí. Del terror. Como las que hacía Quintero. Bueno, sí. Nunca más. Paulina, como las que ¿Perdón? hacía Quintero. Nosotros usamos el clásico chan en L y que no se nos mueve tanto. Ahora las indicaciones, como dice PJ, son cada vez menos, porque uno se fue desilusionando en el tiempo, porque la morbilidad de estos pacientes es muy alta. Entonces, es cierto, mejora su condición pulmonar. Pero de los nefrones, aquí está la doctora invitada, los nefrones a la 8ª semana están listos los nefrones. Cuando tú le haces el chanta a la semana 16, 18, los nefrones no le cambian nada. Alivian la vejiga, pero parece que eso, en las series que han mostrado, el número de ampliaciones vesicales son prácticamente las mismas. Entonces, el beneficio mayor de un chant vesicomniótico es la displasia pulmonar. Ahora, efectivamente, uno No, se yo no va estoy de acuerdo. ¿Eh? el futuro de estos niños es complejo. Y uno le tiene que decir a los padres, porque esto es consensuado, ¿cuál va a ser? Y la doctora lo mostró, los pacientes se van a trasplantar después de los 2 años, donante vivo, a los 10 años, donante cadáver, 5 años después otro trasplante. Entonces, Bueno. yo te diría que hemos puesto probablemente con menos entusiasmo que en un comienzo, pero todo ha sido consensuado. Y muchas veces no estamos muy de acuerdo porque el paciente está en la semana 22 y el beneficio es muy poco. Bueno, perdón que interrumpa, le voy a dar la palabra a la doctora Letelier y yo creo que ahí ya nos pasamos un poco. Es que, doctora Letelier. Hola a todos. Creo que conversaron de muchas cosas y hay una cantidad de información que uno puede rebatir. Creo que he vivido de todo y coincido quizás que lo más importante es lo que dice Paulina, al final es el trabajo en equipo. Lo ideal es mantener el trabajo en equipo con el neonatólogo y yo al principio como equipo de urología era la representante en el Barros Luco, iba toda la semana y me juntaba y sabía de los pacientes y todo lo demás, pero uno va perdiendo por el espacio físico que nosotros tenemos de diferencia, el arrancarse a las reuniones me costaba mucho. Y nos fuimos distanciando, hemos pasado por toda la historia, de hecho ahora hay un equipo absolutamente nuevo, pasamos desde consensuar, de colocar, incluso coloqué yo pigtail, o sea, Chan en el Barros Luco, fui yo a colocarlo, y era como poner un pigtail. Pero eso es histórico, después pasamos por todas las etapas, se fue todo el mundo, volvió un nuevo equipo, pasamos por porque llegaban los pacientes con los pigtails en la espalda puestos acá y nos enteramos cuando ya habían nacido, o sea, toda la historia, todo lo que dijeron, todo eso pasa. Pero creo que para la gente nueva que está aquí, hay que reforzar el trabajo en equipo, de las reuniones, especialidades, y eso es lo importante. En cuanto a la válvula de uretra posterior, yo creo que hay un abanico también para la gente más joven, un abanico. No son todas válvulas de uretra posterior iguales, tenemos válvulas de uretra que debutan en la adolescencia, a los que tienen 0 posibilidad de vivir en las primeras horas de vida. Por lo tanto, tenemos un gran saco de válvulas de uretra posterior, y que pareciera que lo que hiciéramos o no hiciéramos no modificara mucho. Yo creo que frente a la duda hay que hacer derivaciones en el momento adecuado, sin hacerle mayor riesgo, pero hay que hacer algo, que a los pacientes existen y hay que hacer algo. El de las reuniones y de pasar de una institución a otra también ha ocurrido, que yo tuve una niñita aquí con una mega vejiga, un síndrome de Bardón que fue horrible, que no le da ni una esperanza de vida, se tuvo el bebé por alguna razón que no había cama, lo que fuera, terminó en la tabancura, tuvimos la reunión allá y allá, tirar la cadena de una a otra,
Bueno, la niñita en este momento tiene 8 años, está viva, no sé cómo, y es exquisita. Entonces uno dice, por Dios que hay que tener cuidado con las decisiones, y coincido nuevamente con Paulina, que hay que tomar decisiones en grupo. O sea, yo creo que hay que conversar los pacientes. Esto es todo lo que les voy a contar por ahora. Bueno, muchas gracias a todos. Perdón por la hora, creo que estuvo bastante buena como siempre, bastante discusión. Gracias a todos por estar.